Amigos de Invetel, qué gusto saludarles. El día de hoy nos encontramos nuevamente desde Médica Dent con nuestra querida doctora Karina Melo. Y pues bueno, el día de hoy un tema muy interesante, doctora, que pues bueno, a todos por ahí hemos tenido la intriga, sobre todo porque se trata de la sonrisa. Cuéntanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un procedimiento que es muy popular, muy requerido, muy solicitado, pero también con un poquito de dudas, que es el blanqueamiento dental. Exactamente, estamos hablando del blanqueamiento dental. ¿Y qué te parece si nos explicas primero qué es el blanqueamiento dental? Claro que sí. Bueno, vamos a definirlo como que es un procedimiento odontológico, estético obviamente, ¿verdad? Por eso siento yo que es el de los más buscados por los pacientes, que pues busca cambiar la coloración, de los dientes. Y bueno, esto funciona con unas sustancias que es puede ser un peróxido de hidrógeno, de carbamida, y ese peróxido lo que hace es penetrar el esmalte del diente y ese libera oxígeno, y ese oxígeno rompe unas moléculas que se encargan de oscurecer nuestro esmalte y los dientes. Entonces por eso el peróxido entra y ataca, por así decirlo, esas moléculas que causan la pigmentación y el diente se aclara. Perfecto. Contabas ahorita un poquito que nos interesa a todos, ¿no? Así. Pero ¿es seguro para todos? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que se debe de hacer bajo la supervisión de un profesional. A veces, a lo mejor tienen por ahí conocimiento de que hay blanqueamientos que se realizan en casa, y sí, efectivamente sí, pero son blanqueamientos que se dan junto con indicaciones por parte de nosotros odontólogos, ¿ok? O sea, no es como que 100% confiable que compres un kit de blanqueamiento por internet y tú te lo apliques, ¿sí? Porque hay ciertos riesgos que pueden ocurrir, y nada como venir aquí donde hay una supervisión en todo momento y donde lo está aplicando pues un profesional. Entonces eso es muy importante. Y bueno, ¿quién no se lo puede realizar? Aquí siempre vemos que el paciente sea candidato, porque es súper importante mencionar que siempre debe de haber una limpieza previa. Perfecto. O que el paciente venga con sus dientes limpios para poder realizar el blanqueamiento, porque no lo podemos aplicar en pacientes que tienen encías inflamadas, que tienen a lo mejor alguna cariecita en estos dientes de enfrente, que es donde generalmente siempre se aplica, la línea de la sonrisa, o que tienen manchas muy puntuales, vaya. ¿Por qué? Porque sí se blanquean los dientes, pero lo que va a pasar es que la mancha se va a blanquear un poco más que el resto del diente y se va a hacer la mancha todavía más notoria. Entonces ahí es cuando debemos de revisar si se le puede aplicar al paciente o si antes hay que realizarle su limpieza, si es que la ocupa, claro, o quitar alguna carie, mandar algún tratamiento para inflamación de encías, que no estén sangrando las encías, eso también es súper importante. Y bueno, en general, cuestiones sistémicas a pacientes embarazadas pues no es tan recomendable, ¿verdad? Perfecto. Nos ibas contando ya un poquito del proceso, ¿no? Que viene primero el primer acercamiento para checar que todo esté bien, pero ahora sí cuéntanos un poquito más de cómo va a ser el proceso después de este primer acercamiento. Bueno, mira, te digo, llega el paciente, lo revisamos para ver que sea candidato para realizarlo. Otra indicación muy importante que se me pasó a mencionar, que el paciente no tenga sensibilidad ya en sus dientes. Si es un paciente que ya llega y me dice, tengo problemas de sensibilidad dental, pues no es 100% recomendable. A lo mejor primero lo ideal es atender y ver de dónde viene ese problema de sensibilidad, y después ya evaluar si sí se le puede o no aplicar. Pero bueno, una vez que ya vemos que sí es candidato, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar, es una barrera gingival, le llamamos, es como un tipo de resina que se coloca siguiendo el margen de todos los dientes. ¿Para qué es esto? Para proteger la encía de ese peróxido, que no vaya a quemar, que no vaya a afectar. Por eso te digo que es importante realizarlo siempre bajo un cuidado odontológico, ¿verdad? Después, una parte muy importante es tomar el color, que vamos a utilizar este colorímetro, que es para saber el tono que trae el paciente. Y una vez después de haber aplicado el blanqueamiento, volvemos a evaluar. Una vez que ya tenemos el color, vamos a aplicar un gelecito que es un desensibilizante. Ese tiene un tiempo de pose de 10 minutos. ¿Para qué nos va a ayudar? Para evitar que en caso de que vaya a existir algún tipo de sensibilidad en el paciente, pues disminuir el riesgo de que ocurra, Y luego ya entra la aplicación del peróxido. Ese lo vamos a dejar durante 15 minutos. Perfecto. 15 minutos vamos a aplicar una luz violeta, y mientras el paciente no nos indique que tiene alguna molestia, nos vamos corriendo los 15 minutos,
retiramos, lavamos muy bien y entonces sí le preguntamos al paciente si se siente bien, sigue sin tener algún tipo de sensibilidad o molestia, y si no es así podemos aplicar la segunda ronda. Muy bien. ¿Okay? Podemos hacer, lo normal es realizar las 2 rondas en una sola sesión. Perfecto. El procedimiento para la segunda es el mismo y una vez terminando ya retiramos la barrera gingival, que es lo que protege la encía, dijimos, y volvemos a tomar el color para ver cuántos tonos disminuimos. Muy bien, alrededor entonces de cuánto tiempo estamos hablando que dura la sesión. Pues vamos a dejarlo en unos 40 minutos, 1 hora y máximo. Perfecto. Entonces todo es también dependiendo del paciente, ¿no? Y de cada una de qué sensibilidad o que no tenga. Sí, porque a lo mejor si tiene cierta molestia, pues no va a aguantar la segunda sesión y vamos a aplicar solamente la primera. Pero generalmente todos aguantan. También depende mucho del blanqueamiento porque muchos vienen en distintas concentraciones y eso también es muy importante. Muy bien. Entonces, una vez finalizado el procedimiento, ya contamos con nuestra sonrisa, ¿no? Así es. Completamente el blanqueamiento. Y ahora bien, ¿qué sigue? Porque ¿cómo vamos a cuidar de la sonrisa? Sabemos que, más bien hablemos de los resultados. ¿Alrededor de cuánto tiempo dura? Bueno, normalmente hay alguna indicación por ahí, pero bueno, esas las vamos a platicar en un momentito, ¿verdad? Las indicaciones. Sí, porque también son súper importantes. Bueno, es muy importante decir que la duración, eso depende de cada paciente, ¿sí? Depende de qué tanto cuide esa sonrisa, porque puede durar 6 meses a lo mejor, hasta 2 años, 1 año o 2 años, ¿sí? Perfecto. Ya depende de qué tanto la cuide el paciente, porque si es un paciente que no sigue las indicaciones, que se le da una dieta blanca, le llamamos aquí, no blanda, blanca. Si no la sigue, pues obviamente el resultado no es que a la primera vez que tomes a lo mejor café, por así decirlo, ya se te van a oscurecer o se te van a pigmentar o vas a regresar al tono que traías, pero el efecto va a ir disminuyendo gradualmente en cuanto a tiempo. Pero si es un paciente constante que sigue indicaciones, de 6 meses hasta 2 años. Perfecto. Después de que tengamos el blanqueamiento, ¿va a haber que volver a visitar al odontólogo? Sí, se puede hacer un retoque una vez al año, a lo mejor si pasa del año pues ya lo volvemos a aplicar, pero pues sí es siempre tener presente que no haya alguna molestia, sensibilidad, digo, porque no podemos estarlo aplicando a lo mejor a cada 2 meses, no es un tratamiento tampoco que se realiza con constancia. Y hay que tener en cuenta que pues a lo mejor el paciente va a creer que va a salir con sonrisa súper blanca, así, dejémoslo en este primer tono, pero siempre hay que tomar en cuenta que cada diente tiene un color o una tonalidad distinta. No me va a blanquear igual a mí que a ti, porque nuestra sonrisa tiene un pigmento, una saturación, un color distinto. Entonces, lo que va a hacer el peróxido en mí no lo va a hacer igual en ti, porque son diferentes tonos. Pero sí se va a ver una diferencia en cada paciente. Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí vamos con los cuidados que nos comentabas. Ok, súper importante los cuidados. Hay que evitar, te digo, seguir una dieta blanca y evitar a toda costa bebidas y alimentos con mucha pigmentación, como lo son 2 principales enemigos, el café y el cigarro. Esos 2 son los principales. ¿Por qué? Pues el café, obviamente, pues, bueno, he tenido pacientes que son muy cafeteros y me dicen, doctor, es que no puedo dejar el café. Bueno, ok, te entiendo. Recomendación, tómalo con popote. Perfecto. ¿Por qué? Porque así no tiene contacto directo con nuestros dientes, sino que pasa por el popote directo a nuestra garganta, ¿no? Y el cigarro, evitar el cigarro, y dentro de otras cosas como son bebidas con colorantes, no sé, agua de Jamaica, vino tinto, cosas que tienen mucha pigmentación. En cuanto a comidas también, tratar de evitarlas, a lo mejor nada más pollo, pescado, arroz, pasta, ese tipo de cosas son las que sí podemos consumir, pero las que tienen mucha pigmentación pues tratar de evitarlas a toda costa. ¿Únicamente corremos el riesgo con estos alimentos o a lo mejor entra otro factor? Únicamente es la pigmentación de lo que vamos a comer.
Perfecto. Así es. Nos comentabas al inicio de la entrevista que hay diferentes tipos de blanqueamientos, pero ubiquemos el blanqueamiento comercial. ¿Qué diferencia tiene este con el que hacemos aquí en el consultorio? Bueno, te decía también que las concentraciones son diferentes. ¿Sí? Un blanqueamiento que podemos encontrarlo en alguna farmacia o que está al alcance de nosotros no va a tener un valor, supongamos, de peróxido de hidrógeno igual que el que tenemos aquí en el consultorio. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso, y también a lo mejor el paciente en casa no va a saber cómo protegerse tejidos blandos, se puede quemar. Entonces, también la seguridad es algo que sí hace mucha diferencia de hacerlo nosotros en casa y también de venir aquí a nuestra consulta odontológica. Muy bien. También por ahí hay diferentes pastas, ¿no? Que a lo mejor luego nos venden que precisamente nos van a blanquear los dientes. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Mito? Sí. Sí, es mito. Obviamente no va a ser el mismo efecto aplicar una sola pasta que realizar todo el procedimiento que acabamos de mencionar ahorita. Incluso hay por ahí algunas pastas que dicen blanquear, y de hecho ya hay eso es importante, que ya sacaron del mercado porque también traía la intención de dar al cliente a imaginar o a suponer que sí se iban a blanquear los dientes, pero la sacaron del mercado justamente porque causa daño a tejidos blandos, o sea, hace más propenso a la encía, a los labios, a aparición de aftas, ¿sí? De lesiones que pues son incómodas. Entonces esa ya está fuera de... Y obviamente cosas también como que el bicarbonato y todo eso tampoco se recomienda porque es un poco agresivo con el esmalte. Perfecto, entonces ahí están las indicaciones. ¿Y cómo podemos cuidar la sonrisa que obtuvimos del blanqueamiento aquí en el consultorio? Sí, pues te digo, más que nada es seguir la indicación de esa dieta para hacer que dure mucho más tiempo el resultado. Perfecto. Es eso. Igual los cuidados pues son los normales, ¿no? En cuanto al cepillado, ¿cuántas veces se tienen que cepillar? Sí, el cepillado es exactamente, el mismo, y súper importante pues realizarlo, ¿verdad? No porque ya traigamos la sonrisa súper blanca vamos a dejar de lado un rato el cepillo porque va a salir contraproducente, ¿ok? Entonces eso siempre sí hay que tenerlo en cuenta. Y siempre también algo que luego me preguntan mucho es que si con la limpieza dental van a quedar blancos los dientes. Y esto es importante de decir que no, es muy diferente la limpieza dental al blanqueamiento. La limpieza no blanquea. Sí realizamos un pulido dental con un cepillito y una pastita especial, pero esto es para barrer y limpiar también zonas lisas y con lo que masticamos de nuestros dientes, pero no va a generar ningún cambio de coloración en el diente. A lo mejor sí los vamos a ver un poquito más brillosos, pero es por la misma pulida, pero no vamos a bajar ningún tono en cuanto a la coloración. El blanqueamiento ya es aparte, y sí es súper importante, como lo mencionábamos, que nuestros dientes estén muy limpios antes de realizar el blanqueamiento. No sangrado, no encías inflamadas, nada de eso, para que obviamente también pueda lucir nuestra línea de la sonrisa ya blanca. Perfecto, para esto siempre hay que tener este primer acercamiento, ¿no? Así es. Lo mejor muchos sí tenemos la idea de hacernos el blanqueamiento, pero sí hay ciertas cositas que nos lo impiden, ¿no? Así es. Entonces, por ahí nos llega la siguiente pregunta, ¿no? Si llegamos a nuestra primer consulta, queremos el blanqueamiento, tú nos haces la recomendación, ¿no? De qué es lo que pues nos anda fallando por ahí para que podamos tener el blanqueamiento. Así es, te digo, si vemos que el paciente trae encía inflamada, trae sarrito, pues no es recomendable, ¿verdad? Porque ahí sí lo separaríamos, porque generalmente hacemos limpieza y blanqueamiento cuando el paciente lo requiere, pero si el paciente está sangrando, o sea, trae encías inflamadas y hay sangre de por medio por la misma inflamación, no podemos aplicar en esa misma cita el blanqueamiento, hay que dejarla para otra ocasión. Pero si nosotros vemos que el paciente sí requiere la limpieza, obviamente se le va a hacer la observación, se le va a indicar para que esté listo para recibir el tratamiento del blanqueamiento. Muy bien, doctora. Y para las personas que a lo mejor ya se hicieron el blanqueamiento dental, pero a lo mejor les duró un poquito menos de lo que les habían dicho, ¿a qué crees que se deba esto? Pues volvemos que a los cuidados. Hay que normalmente cuando salen de aquí
sí es fundamental que sigan las indicaciones súper estrictas las primeras 48 horas, ¿ok? Las primeras 48 horas sí tratar de evitar todo lo que dijimos de colorantes, y entonces sí ya conforme van pasando los días y el tiempo, pues ya podemos irle metiendo a lo mejor un poquito que se nos antojó, no sé, un agua de Jamaica, bueno, a lo mejor sí, pero con popote, ¿sí? Con popote. O sea, estar cuidando, digo, tampoco es privarnos de todos los alimentos con pigmentación, pero sí cuidar lo más que se pueda para que el efecto nos dure. Digo, al diente no le va a pasar como que alguna consecuencia grave si tomamos agua de Jamaica, pero sí va a disminuir el tiempo del resultado. Perfecto. Y una vez que, pues bueno, ya tengamos el blanqueamiento, ¿puede generar a lo mejor molestia? Normalmente si hay molestia, ocurre en ese mismo momento, y lo que he escuchado por ahí a lo mejor son como toquecitos. Perfecto. No es algún dolor intenso, insoportable, solamente así como si fueran ciertas pulsaciones pequeñas en los dientes, pero generalmente dura ese día que se aplica y a lo mucho la mañana del día siguiente, por extender el tiempo. Pero ya una molestia, una sensibilidad permanente, no, eso no sucede. Perfecto, entonces pues ahí tenemos parte de las indicaciones, ¿no? Para todos aquellos que estén interesados en el blanqueamiento. No sé si te gustaría agregar algún mito acerca de todo esto del blanqueamiento. Algún mito no, pero sí agregar una promoción que tenemos vigente justamente de blanqueamiento para que aprovechen. Estamos ahorita ofreciendo limpieza y blanqueamiento por 1,600 pesos. Perfecto. Entonces está súper bien, ya incluye las dos sesiones, las dos aplicaciones que habíamos platicado ahorita para cada paciente, y bueno, para que aprovechen y vengan a blanquear su sonrisa. Exactamente, aquí con los expertos en Médica Dent. Recuérdanos dónde están ubicados, doctor. Claro que sí, estamos en calle Topiltzin 401, esquina con Rosalía Bustamante, Colonia Barandillas, y bueno, nos pueden mandar WhatsApp o nos pueden llamar para hacer su cita. WhatsApp es 833-428-6929 y teléfono para llamada es 833-132-9265. Muy bien, ahí tiene la información, así es que ya lo sabe, vengas acá a Médica Dent y sobre todo a cuidar la sonrisa. Claro que sí. Perfecto, hasta la próxima, nos vemos. Gracias.